Buenas tardes traders, les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, un resumen con los trades realizados y me quedo muy conforme con el día de hoy porque bueno, el análisis macro con la volatilidad que hubo y todo lo que se movieron los índices, ¿no? Estamos hablando de 400 puntos entre extremos, estuvo bien hecho y entonces bueno, vamos un poco al análisis macro. Y de vuelta insisto en lo que tienen descrito en mis libros, ¿verdad? Cómo yo veo los gaps de negociación, ¿bien? Y entonces se cumplieron a la perfección, ¿verdad? Los gaps de negociación que hablé en el pre-market, ¿bien? Entonces teníamos aquí, ¿verdad? Un nivel en 16.200 que era el máximo del Globex y que era además zona de pivote, ¿bien? Zona donde en la bajada de ayer había hecho un retroceso y teníamos un buen gap de negociación dejado acá en el sentido de que cuando bajó ayer, bien, acá no había vuelto a negociar y entonces había un gap de negociación y había como un imán. Más allá de que los 16.000, ¿verdad? Eran también un nivel muy importante, ¿verdad? Número redondo, siempre los mercados reaccionan en números redondos y bueno, bien lo hizo. Entonces al inicio empezamos shorteando y después ya estuvimos operando un poquito más del lado largo, pero me quedo con un sinsabor porque el penúltimo trade del día fue perdedor, pero después con la volatilidad que hubo, igualmente me di a la idea de podría haber cerrado muchachos en la mañana con un día perfecto, bien, y bueno, porque tengo miembros que vienen a la tarde, seguí operando un poco, bien, pero podría haber hecho menos y mi consejo es que cuando tienen la bendición que tuvimos en la mañana, que cierren el día, que guarden lo ganado, porque no se pueden tomar todas las oportunidades que te da el mercado, bien, entonces voy a hacer un repaso de lo que hicimos, bien, y de cómo está marcada la acción del precio, que además lo expliqué bastante bien en la sala, bien, quiero mostrarles en lo que es Renko de 10, cómo esquematicé el día, bien, y esto lo expliqué bien en la sala, bien, cómo tenía esquematizado bien el día en Renko de 10, bien, y cómo teníamos, bueno, aquí una resistencia, bien, cómo teníamos aquí una zona, bien, en la cual ya se dividía, ¿verdad? Y se confirmaba que 16.000 era soporte y bueno, y cómo tuvimos estas bendiciones que además se pudo entrar en forma muy disciplinada, aplicando método, ¿verdad? Lo que había sido aquí al inicio, que fue oportunidad para shorteo que hicimos aquí en la sala de trading, bueno, fue lo que me confirmó ir largo, no fui largo acá, ¿verdad? Yo no soy una cazadora de reversals, prefiero meterme con confirmación y bueno, y eso me hace quizás no entrar siempre, ¿verdad? No estar siempre en el mercado, entonces me perdí 100 puntos acá, pero bueno, cuanto más le pude ganar y utilizando stops de protección siempre bien adecuados, bien, entonces hubo un momento en la tarde en el que estuvo insufrible hasta que finalmente se fue a buscar los niveles que yo tenía dibujados, no llegó a los 400 que yo quería que llegara, le faltó muy poco, bien, pero en definitiva la lección es que no se puede estar en todo momento, ¿verdad?, en el mercado y con sacar unas buenas entradas, ¿verdad?, unas pocas buenas entradas ya es suficiente para sacar un rédito mucho más que suficiente. Bien, entonces vamos a hacer un poquito un repaso de lo que hicimos. Y entonces me perdí al inicio el shortear en el primer minuto, vine a shortear recién al tercer minuto de haber empezado la jornada. Entonces esto fue bastante rápido, me perdí de hacer este break que algunos miembros de la sala lo hicieron, ¿verdad? El movimiento se inició aquí, en el pre-market, entonces yo recién vine a agarrarlo aquí y entonces di la orden límite y shorteamos 85.90 con 100 de stop. Yo con una volatilidad como había, pude tener unos cuantos trades en los cuales pude dar tan solo 5 o 10 puntos de stop y con eso me quedo más que conforme, inclusive se pudo entrar aquí también en el retroceso, ¿verdad? Entonces, entre 10 y 15 puntos de stop fueron la mayoría de los trades y entonces aquí
en esta tirada lo que nosotros teníamos para ir a buscar era el mínimo del día anterior, ¿verdad? Que justamente en esta tirada se queda por el camino, ¿bien? Pero igualmente aquí te da un trade de 50 puntos. 50 puntos son $250 por contrato operado. E inclusive se pudo hacer el retroceso, que a propósito no lo hice oficial. Y acá este sí cayó y cayó bastante más cuando acá hace el retroceso y pierde el mínimo del día anterior. Bien. Y entonces este sí se va a buscar. Y bueno, y acá ocurre, ¿verdad? La rotura de los 16, el retroceso de los 16.025, ¿verdad? Niveles claves, ¿bien? Y este es otro nivel clave, ¿verdad? En el retroceso ya buscando resistencia aquí, hago el corto, ¿verdad? En 30, 25, les dije 35 también que podían, la cuestión es que eran 45 el stop crudo y duro. Bien, y entonces ya no hace nuevo mínimo y esto ya es un indicio del reversal, ¿verdad? Cuando un retroceso a un nivel tan clave ya no hace nuevo mínimo, daba la posibilidad cierta de poder entrar. Entonces, se pudo haber entrado aquí, se pudo haber entrado aquí. Yo recién entré aquí, esperé a que realmente me confirmara que el nivel donde había estado shorteando al inicio era soporte y esto fue una bendición, ¿verdad? Teníamos para ir a buscar en principio los 140 y 160 y entonces aquí hubo varias posibilidades para ingresar, ¿verdad? De 90 a 140 estamos hablando de 50 puntos. 140 justamente era el breakout de los 30 minutos iniciales, breakout del Globex también, entonces esas formaciones de marco de tiempo que yo tengo descritas en los manuales, ¿verdad? Que también dieron la posibilidad de sumar y bueno, y después lo que teníamos para ir a buscar eran los 200 que yo les dibujé. Bien, y les dije, si rompe con ganas los 200, 210, ¿verdad? Teníamos posibilidad de ir a buscar bastante más por simetría. Bien, teníamos para ir a buscar por lo menos, ¿verdad? 200 puntos más, casi los va a buscar, le faltó tan solo muy poquito. Bien, pero en principio mi meta era acá, estos 340, 350, ¿verdad? Que había perdido del pivote de ayer, ¿verdad? Y que bueno, era una zona de negociación. Entonces, si bien es cierto que entré aquí con la confirmación, bien, recién cuando empezó a negociar por encima de 90, bien, fue muy bien realizado, digamos, la lectura de la acción del precio del mercado, bien, y después, ¿qué fue lo que hice? Bueno, hice el largo este aquí, en esta zona de los 240, que también dio la posibilidad, ¿verdad? De hacer una buena tirada. Y bueno, y esto tenía para ir a buscar los 300, como ven, hace retroceso, hace una ABC y llega a los 300, pero igual todavía me quedaban 40 puntos más para ir a buscar al mercado. Bien, y a lo que no lo fue a buscar, muchachos, cuando perdió por encima del pivote, yo quería comprar por el pivote, a ver si retrocedía. Bueno, lo shorteé al pivote y como ven ya no hace nuevo mínimo. Y aquí corté por el mediodía. Entonces un día perfecto a la mañana, con 5 alertas realizadas, 5 trades ganadores. Entonces me quedé contenta por ese lado. Y después, con el tema de la tarde, al ver que había soporte en esta zona, hice la alerta long, aquí en 300, 305 di la entrada. Cuando di la alerta no llegó a llenar 300, algunos se asustó porque yo dije, bueno, 290 es mi stop crudo y duro. Y esto acá fue insufrible, muchachos. Cuando ustedes tienen un mercado así que está buscando liquidez, ¿verdad? No hay trail stop que sobreviva. Entonces aquí o haces varias entradas o si no tomas el riesgo de, por querer más, sacar menos. Bien, ese es el riesgo que tienes que tener, ¿verdad? Y lo tienes que tener claro. Entonces 305 inmediatamente sale, rebotado, pero va y viene. Entonces cuando tienes un mercado así en zigzag, que ya no es lo mismo que lo que tuviste en la mañana, eso te está demostrando que ya muchos traders hicieron la mañana y bueno, y chau, se retiraron. Y acá, muchachos, con mucha fineza, 48 di de stop y di la entrada en 55 y en 60. Hubo alguien más que estuvo sobreoperando porque hubo gente que vino a la tarde a la sala y que quiso hacer, ¿verdad?, parecido a lo que habían hecho en la mañana. Y bueno, no, hoy el dinero estuvo para hacer grueso, principalmente a la mañana. Y a la tarde, ahí fue que caí en poca fineza. Hice este long acá y les hice tomar un stop, también con el mismo concepto, ¿no? Que 300 era soporte.
Bien, y al perder esto aquí, lo shorteé, saqué un scalping y como ven el mercado después al final termina negociando por debajo, ¿verdad? De esos 320, bien, que había sido antes un lugar de soporte. Entonces, en definitiva, la lección es que menos es más y bueno, tengan en cuenta eso, menos es más y sepan guardar lo ganado porque fue bonito lo ganado hoy, fue un muy buen día, ¿verdad? Entonces, cuando te pierdes determinados swings, yo ayer en la tarde, por ejemplo, me perdí parte de lo que bajó, ¿verdad? En la tarde, bueno, porque tenía otras ocupaciones, bueno, cuando te lo pierdes, el mercado te va a brindar en otro momento otra oportunidad, pero no le exijas que siempre haga swings y que te permita ganar de a 100, de a 200 puntos en todo momento, ¿verdad? Hubo ayer a la tarde fue espectacular, y bueno, y hubo hoy a la mañana que fue lo más espectacular que hubo, ¿bien? Entonces, bueno, nos vemos mañana en la sala de trading, que tengan una muy buena noche.